¿Qué tal? Muy buen día, doctoras, doctores. Les damos la más cordial bienvenida a través de cualquiera de las plataformas con las cuales ustedes se esté conectando a esta conferencia virtual, ya sea nuestro portal en www.inemec.edu.mx o en alguna de las redes sociales como Facebook y YouTube. Le damos la más cordial bienvenida a nombre del Instituto Nacional de Educación Médica Continua y en colaboración con la Asociación Mexicana de Vacunología, que llevamos a cabo la transmisión en tiempo real de esta conferencia Metapneumovirus, una enfermedad emergente, a cargo del doctor Raúl Romero Cabello. Estamos a punto de comenzar esta conferencia y nos da mucho gusto el que pueda destinar este tiempo. Tiene que saber que esta conferencia se está grabando en tiempo real y aparte se va a quedar alojada en nuestros diferentes medios para que usted la pueda consultar las veces que sea necesario. Así que antes de dar inicio a nuestra conferencia, solamente comentarle muchas de las actividades que el Instituto Nacional de Educación Médica Continua, junto con diversas instancias, estamos realizando para este año 2025. Empezando por un diplomado de apoyo para la certificación y recertificación en medicina general. Aquellos médicos que estén interesados en obtener la certificación en medicina general ante el Consejo Nacional de Certificación en Medicina General, con aval del Comité Normativo Nacional de Medicina General, bueno, pues este diplomado funge como apoyo específico para esa etapa de preparación y presentar este examen de certificación, que hay 3 fechas específicas al año. Asimismo, el diplomado de actualidades en enfermedades no transmisibles con énfasis en trastornos oncológicos, una perspectiva preventiva. Toda una serie de tópicos específicos, un gran porcentaje en los aspectos oncológicos y otro porcentaje en aspectos de otras enfermedades no transmisibles, pero rescatando ese papel del médico de primer contacto, del médico del primer nivel de atención médica, con un enfoque preventivo. Asimismo, diplomado de educación terapéutica en diabetes, toda una serie de estrategias educativas que vienen a sumar al manejo integral de los pacientes que viven con esta condición de salud. Es una serie de herramientas, de alternativas que vienen en beneficio del control y, por supuesto, calidad de vida de cada uno de estos pacientes. Asimismo, diplomado en nutrición clínica, bases del metabolismo y su aplicación en el primer nivel de atención. Igual una serie de estrategias desde el punto de vista nutricio, visto desde los diferentes profesionales de la salud en el ámbito del metabolismo, en donde se rescatan los aspectos más relevantes que se presentan en el primer nivel de atención. Asimismo, en colaboración con la Asociación Mexicana de Vacunología y el INEMEC, el diplomado en inmunizaciones, vacunología 360 grados, un diplomado completo, hablando de específicamente las vacunas existentes y, por supuesto, dando un repaso general de la patología que previenen, así como muchas recomendaciones, aspectos de la vacunación en nuestro país, aspectos legales de la vacunación, muchas recomendaciones en voz de los expertos. En un momentito más estará nuestro profesor titular de este diplomado, el doctor Raúl Romero Cabello, invitándoles un poquito más acerca de este espectacular evento. Y también un diplomado de actualidades en la atención a la mujer y al paciente infanto-juvenil desde el primer nivel de atención médica. Cada uno de nuestros eventos se enfoca al primer nivel de atención médica y este diplomado, un porcentaje
alrededor del 50% enfocado a la atención a la mujer y el otro 50% enfocado a los principales motivos de consulta en la práctica de la medicina del primer nivel de atención en la edad infantil. Así que son eventos muy completos. Le invitamos a que consulte toda la información en nuestros sitios oficiales. Están todos nuestros medios de contacto, teléfonos de oficina, correo electrónico, redes sociales, WhatsApp, en donde nos puede escribir y con todo gusto le enviaremos toda la información. Aquí están algunos de los datos que comentaba: 5552437538, terminación también 39 y terminación 40, que son los teléfonos en oficina. El número de WhatsApp 5568023884 y bueno, todas nuestras redes sociales enfocadas al Instituto Nacional de Educación Médica Continua. Está un código QR en el lado derecho de la pantalla que usted puede escanear y le va a direccionar automáticamente al WhatsApp institucional, donde con todo gusto le brindaremos toda la información. Y el sitio web www.inemec.edu.mx. Y bien, enfocándonos a nuestra conferencia del día de hoy, metapneumovirus, una enfermedad emergente, con el doctor Raúl Romero Cabello, quien en términos generales y a manera muy resumida es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, es especialista en infectología del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. También es profesor investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor de diversas publicaciones y libros sobre infectología y vacunología. Y bueno, también fue presidente de la Asociación Mexicana de Vacunología, dentro de muchas actividades más que ha hecho en este ámbito de su expertise. Así que, sin más preámbulo, quiero agradecer la presencia del doctor Raúl Romero Cabello en nuestras instalaciones y bueno, damos paso a que nos hable del tema que veremos el día de hoy, metapneumovirus, una enfermedad emergente. Adelante, doctor Romero. Agradecemos esta presentación que nos hizo favor de hacer el doctor. Hablaremos de los metaneumovirus humanos. Esta es una imagen representativa de lo que es morfológicamente los metaneumovirus, que como verán se parecen mucho a otros virus respiratorios. La infección respiratoria aguda, que la causa número 1 es viral. Miren ustedes, aquí puse los virus responsables de la infección respiratoria aguda. El orthopneumovirus humano, que antes lo conocíamos, o todavía lo seguimos conociendo, como virus sincicial respiratorio humano. El motivo de nuestra plática de hoy, metaneumovirus humano. Los respirovirus y los ortorubulavirus humanos, que antes se conocían con el nombre de virus para influenza humano. Desde luego, los superconocidos por nuestros problemas en los últimos años y décadas, que es influenza virus, coronavirus. Y la principal causa de catarro común, pues los rinovirus. Entonces, como verán, es todo un paquete de virus que produce enfermedad respiratoria. De esos vamos a hablar de uno, el metaneumovirus. Por lo tanto, el metaneumovirus no es un virus nuevo. Es un virus respiratorio que se describió en el año 2001, empezando este milenio, en Holanda, por el investigador Van den Hoogen. Hoy por hoy, taxonómicamente, pertenece a la familia Paramyxoviridae, la subfamilia Neumovirinae, el orden de los mononegavirales. Es un virus con 8 genes, con ese orden, y lo que nos interesa importantemente, por lo que vamos a describir posteriormente, es que codifica para 9 proteínas. Desde el punto de vista epidemiológico,
Los neumovirus tienen una distribución mundial y hay 4 linajes de neumovirus humanos, el A1, el A2, el B1 y el B2. Hay ciertas diferencias de incidencia en las regiones del mundo y en el tiempo del año, de tal manera que de enero a marzo en el hemisferio norte es mucho mayor la incidencia y de junio a julio en el hemisferio sur. Situación, pues, que realmente sucede con los otros virus respiratorios, como lo hemos vivido. El metaneumovirus humano es un virus mediano, o de mediano a un poco grandecito, porque mide desde 150 hasta 300 nanómetros. Es un virus de ácido ribonucleico, de cadena simple y polaridad negativa. Y algo importante, aquí estamos hablando de metaneumovirus humano y por eso esa H minúscula es fundamental, porque este afecta solo a los humanos. Pero hay metaneumovirus que afectan a otras especies diferentes del humano. Miren ustedes, las proteínas de este virus, esas 9 proteínas de las que hablábamos, que se reciben el nombre con esas abreviaturas que corresponden a la nucleoproteína, fosfoproteína, proteína de matriz, glicoproteína de fusión, factor de transcripción, factor regulador del ácido ribonucleico, glicoproteína pequeña hidrofílica, glicoproteína de anclaje y polimerasa de ácido ribonucleico. De esas, que todas, como bien dice ahí en la función, tienen diferentes actividades, hoy vamos a centrarnos a platicar específicamente 2, que son las que tienen mucha importancia en la relación huésped, célula huésped, virus. Y esas son la glicoproteína de fusión, F, y la glicoproteína de anclaje. La glicoproteína de anclaje, como su nombre lo indica, pues es un elemento que hace que se fije, que se ancle, que se pegue a la célula en los receptores celulares. Y la proteína F, que es la más importante desde el punto de vista de la reacción huésped-parásito y de la respuesta inmune, esa se une a los receptores separado-sulfato en la superficie de las células y hace la fusión del virus con la membrana celular. En este diagrama tenemos las principales proteínas y ahí vámonos a la izquierda de su pantalla y abajo, en donde vemos marcada de color morado, violeta, la F, la proteína de fusión, y la verde naranja, con bolitas naranjas, que es la glicoproteína G. Como verán, estas 2 proteínas son las que están sobresaliendo del virus y son las que van a tener el contacto primero con la célula a parasitar. Hablemos especialmente de la proteína F, que nos interesa muy especial para varias cosas de las que vamos a hablar. La glicoproteína F es, como dijimos, la encargada de la fusión con la membrana a través de los receptores y que por lo tanto permite que una vez que se ha adherido, ahora penetre el virus a la célula. Es importante mencionar que el metaneumovirus y el virus sincicial respiratorio, con su nuevo nombre, tienen una proteína F que comparten casi el 40% de sus características en su secuencia de aminoácidos. Esto va a ser muy importante porque vamos a ver que podemos tener actividades de respuesta y hasta terapéuticas dirigidas a esta proteína, a lo que se ha venido trabajando con el virus sincicial respiratorio. Esta proteína F
es tan poderosa que independientemente de la adhesión de la proteína G, la proteína F por sí misma se puede fijar a esos receptores en la membrana celular y por sí misma induce la fusión que hará que penetre el virus. Por lo tanto, vamos a decir que sumada a la proteína G garantiza esa adherencia extraordinaria, pero por sí misma lo puede hacer. Y por otro lado, desde el punto de vista de estímulo a la respuesta inmune, la proteína F es el mayor determinante antigénico de los metaneumovirus. Desde el punto de vista de el problema de salud, fíjense que esto que vamos a presentar es lo mismito que han oído hablar ya o que han leído en relación al virus sincicial respiratorio. Tanto el metaneumovirus humano como el virus sincicial respiratorio humano es un problema fundamentalmente de los niños. Y es un problema fundamentalmente de los niños, especialmente menores de 5 años. Con la edad y la interacción con el virus, se va generando una respuesta inmune y después de la niñez es poco importante el problema porque ya hay una respuesta inmune protectora. Pero vuelve a ser un problema, al igual que en el sincicial respiratorio, hacia la edad de la tercera edad. Y como lo dijimos desde un principio, está presente en todo el mundo. Es totalmente cosmopolita. Lo mencionamos, es importante las épocas de disminución de la temperatura hacia el invierno e inicio de la primavera, exactamente igual que el virus sincicial respiratorio. O sea, metaneumovirus y virus sincicial respiratorio van de la mano en muchas cosas. Van de la mano en la situación epidemiológica, en el afectar a los niños, en la época del año, y se estima que las infecciones de cuadros respiratorios en niños representan entre el 5 y el 20% por metaneumovirus. Tiene un periodo de incubación pues, muy corto, de escaso una semana, y por supuesto, al igual que el resto de los virus respiratorios, se transmiten por secreciones de las vías respiratorias, por gotitas de fluge, por la tosidura, por el estornudo. Alto riesgo. ¿Quiénes son las personas que tienen mayor riesgo de una enfermedad más severa? Los menores de 5 años. Muy importantemente, los menores de 2. Y el pico de mayor incidencia son los primeros 6 meses de edad. Entonces diríamos, los primeros 6 meses de edad son el riesgo número 1. Después de los 6 meses hasta los 2 años es importante. De los 2 años a los 5 va disminuyendo y después de los 5 años ya es mucho menos y en los adultos prácticamente no tenemos enfermedad. ¿Qué situaciones hacen que un niño tenga un mayor riesgo de desencadenar una enfermedad más seria? Los niños prematuros, los niños nacidos de bajo peso, los niños con problemas respiratorios como es el niño asmático, los niños con infecciones nosocomiales preexistentes, estén o no en un hospital o hayan estado, eso ya es un dato importante. Por supuesto, enfermedades crónico-pulmonares y cardíacas y desórdenes neuronales. Si ven, todos estos elementos también los tenemos presentes en los niños que infectan y progresan en el virus sincicial respiratorio. Personas inmunocomprometidas, especialmente niños y tercera edad, aunque también adultos inmunocomprometidos.
Otra cosa importante, los virus respiratorios que hemos mencionado pueden coincidir y entonces podemos tener infección por metaneumovirus y además virus inicial respiratorio, el HOPV, o bocavirus, o rinovirus, o coronavirus, o respirovirus, o torbulovirus humanos, ¿eh? De la influenza. Entonces, esto también es importante porque no estamos acostumbrados a hablar de una enfermedad en particular, pero podemos tener combinaciones de las patologías virales. Los metaneumovirus producen enfermedad con daño en la vía respiratoria alta y baja. Y van desde cuadros leves, intrascendentes, hasta graves. Pero puede ser muchas personas que tengan una infección asintomática, que tengan un estímulo inmunológico, que mantengan una respuesta inmune y se protejan y no hayan tenido sintomatología. Las reinfecciones son muy frecuentes, pero si el individuo ya ha generado una respuesta inmune, difícilmente vuelve a enfermar, aunque se reinfecte. Y como lo habíamos dicho previamente, el mayor riesgo son los menores de 5 años y las personas de la tercera edad o en general individuos inmunocomprometidos. El virus llega a la vía respiratoria y su célula primera, célula diana, su célula que busca, son las células epiteliales del tracto respiratorio inferior. Esto es, entonces, se fija y parasita a estas células, se empieza a tener sus replicaciones virales intensas y los virus pasan a otras células, como son linfocitos circulantes, especialmente monocitos y células dendríticas de el pulmón, de toda la vía respiratoria, porque no es exclusivo de la vía baja, y provoca la función en estas células y de ahí pasa a células vecinas y forma sincicios similares a lo que pasa con el sincicial respiratorio. Y el tamaño de esos sincicios va a variar dependiendo de los 4 linajes que ya mencionamos. Es una infección severa cuando daña la vía baja pulmonar, cuando genera cambios en la arquitectura epitelial respiratoria, con desprendimiento de células epiteliales, se pierden los cilios o cuando menos se reduce importantemente su longitud y con ello el barrido mucociliar. Como respuesta de esa mucosa agredida, hay producción de moco, hay inflamación y esa inflamación sobre todo daña la zona intersticial. Por lo tanto, nos va a generar cuadros de daño intersticial en el pulmón. ¿Qué hace el huésped para defenderse? Bueno, a partir de la proteína F, que resulta ser un buen inmunógeno, se responde con la secreción de interferones del tipo 1. El interferón va a proteger a las células vecinas que todavía no están infectadas para protegerlas de que se infecten y además promueve la eliminación de las células infectadas. Entonces es una respuesta protectora muy eficiente. Pero no siempre funciona. Cuando el metaneumovirus se hace persistente, cuando la respuesta inmune que acabamos de describir y la que seguirá a continuación ha sido baja o mínima. Cuando no hay una depuración de virus por los linfocitos T citotóxicos de tipo CD8, porque es insuficiente para contener la infección primaria, porque el metaneumovirus además interfiere con la inducción del estímulo antigénico tipo dependiente, y esto hace que entonces
la inmunidad de memoria no se genere adecuadamente. Y por esta razón, el individuo no logra quedar protegido. Estos virus también modulan de forma negativa la respuesta de las citocinas. Y muchas cosas más seguramente que todavía no conocemos, pero miren, los metaneumovirus evitan la fosforilación de T y K2 y de STAT3, la fosforilación positiva de la interleucina 6, también tienen una alteración en M22 que hace que se evada la respuesta a través de tele en los monocitos y entonces se protege al virus. La proteína G interviene con la producción de interferón tipo 1 porque impide que la proteína RIG desarrolle la cascada que desacopla y entonces ya no hay actividad de la señalización adecuada para la respuesta de la producción del interferón y posteriormente de las inmunoglobulinas. Todo esto se traduce desde los cuadros muy leves hasta graves con estos datos: fiebre, tos, polipnea, sibilancias, dificultad respiratoria, congestión nasal, apnea, bronquiolitis, neumonía. O sea, si vemos ahí, los datos clínicos van a variar dependiendo de la severidad del daño que se esté generando y del nivel. Por ejemplo, el cuadro de bronquiolitis en niños pequeños, pues es lo que ya conocemos perfectamente por el daño en la pared de los bronquiolos y el efecto que la inflamación genera en ellos. Pero también podemos hablar de congestión nasal y malestar general sin que sea un cuadro grave y pasa como un cuadro gripal, pero puede llegar hasta la neumonía de tipo intersticial, como lo hemos descrito. Así es que, como verán, es muy variable. En general, un alto porcentaje de los individuos infectados es asintomático. El más alto porcentaje de los que tienen cuadro clínico tienen un cuadro de tipo gripal no complicado. Y unos cuantos van cayendo en las otras opciones hasta bronquiolitis y neumonía con problemas de disnea y de apnea. Entonces vean ustedes aquí, este es un estudio en adultos, 39 adultos, en donde ven que el dato número 1 fue fiebre, disnea y tos como los datos cardinales, y que las enfermedades que se desarrollaron en el 35% fue neumonía, bronquitis en menor y cuadro catarro gripal. Entonces, como ven, es muy variable y llega hasta faringoiquitis y faringoamigdalitis. En los estudios imagenológicos de la radiografía de tórax, lo que vamos a encontrar son infiltrados periliares, engrosamiento peribronquial, atrapamiento aéreo, atelectasias y condensación, dependiendo del cuadro que se esté presentando. Y en el caso particular de la bronquiolitis, con el atrapamiento de aire, pues tendremos entonces tórax hiperventilados y todo lo que ya conocemos con la bronquiolitis. El diagnóstico, además de los aspectos clínicos, que bueno, hemos de decir, no es clínicamente distinguible de otros de los virus respiratorios que hemos mencionado. El diagnóstico inmunológico, vamos a ver que no es tan eficiente. El estándar de oro, sin lugar a dudas, es el cultivo viral. Pero el cultivo viral, pues, representa el problema de tener un laboratorio que tenga instalado el cultivo celular para poderlo inocular con el material que pueda tener el virus. Entonces, lo más práctico son las pruebas moleculares. Y de la prueba molecular
número uno hoy por hoy es la PCR, a partir de secreciones nasales o nasofaringeas, con una identificación y reporte rápido. Los estudios serológicos no va a ser fácil diferenciar entre infección anterior y actual, salvo si podemos diferenciar entre inmunoglobulinas G y M. Entonces, no es muy práctico, pero es una posibilidad. El aislamiento viral es el más eficiente de todos, pero tiene las dificultades que hemos mencionado. Hoy por hoy, la detección del ácido nucleico mediante la polimerasa, la reacción de la polimerasa en cadena, o tenemos pruebas rápidas que, al igual que en otras enfermedades virales respiratorias, tenemos a la mano, que es la detección de antígenos. Pero definitivamente, lo dicho, el estándar de oro es el cultivo viral y la prueba práctica es la PCR. Las de los antígenos no son tan eficientes, pero son rápidas y económicas. No hay un tratamiento específico. Todo lo que tenemos ahí, soporte, oxigenación, hidratación, manejo de secreciones, de la obstrucción, finalmente es común para el problema respiratorio. Pero la única opción terapéutica es la que se ha venido utilizando para el virus sincicial respiratorio. El virus sincicial respiratorio se ha venido manejando con anticuerpos monoclonales murinos inmunizados y el número uno es palivizumab. En México no se alcanzó a distribuir el motavizumab. Entonces, el palivizumab es el que conocemos. Como la proteína de fusión vimos que tiene un 40% de compartido con el metaneumovirus, y como estos anticuerpos monoclonales están construidos específicamente contra esa proteína de fusión, entonces tiene utilidad terapéutica en los metaneumovirus. De hecho, hemos de decir que es la única posibilidad terapéutica hasta este momento, ¿sí? También se pueden manejar como profilaxis en niños de alto riesgo para infectarse con metaneumovirus o con virus sincicial respiratorio. Y hay un nuevo producto, que es el nirsevimab, que también son anticuerpos monoclonales, pero que se manejan en una sola dosis y es mucho más práctico, y que recién está empezando a entrar en el mercado, en el mundo, y será otra opción terapéutica. No hay vacuna contra metaneumovirus todavía, y seguramente esa vacuna se irá trabajando sobre la proteína F, porque pues, es la misma situación que virus sincicial respiratorio. Entre los estudios de prevalencia, de cero prevalencia, en muestras tomadas de hace 70 años, de 1958, se demostró la presencia de anticuerpos contra los antígenos de metaneumovirus humano. Por lo tanto, podemos decir que hoy categóricamente el virus ya estaba desde 1958, que no lo conocíamos, que no sabíamos de él, y por lo menos durante los últimos 50, 70 años el virus ha circulado en el mundo. Pero es reconocido hasta este milenio en Holanda, cuando es identificado. Sin embargo, se cree que el metaneumovirus humano tuvo un origen a partir de un metaneumovirus aviar, probablemente hace como 200 años. Digo, son datos que solamente para ubicar, para insistir que no es un problema nuevo. La Dirección General de Epidemiología de México
Especialmente en lo que llamamos temporada influenza estacional, de septiembre del 24 y que este periodo va a ser hasta mayo del 25, ahorita cortado al 6 de enero, pues hace estudios y nos reporta la presencia de metaneumovirus, especialmente en niños menores de 4 años. Aquí lo tienen. Vean, virus inicial respiratorio, el primerito. Y el tercero, con apenas 5.3%, es metaneumovirus. Este es hasta el corte de la primera semana de enero. Hay estudios previos publicados en Guadalajara, Jalisco, donde se reportó en menores de 5 años hasta 22% de infección, y en San Luis Potosí del 6 al 20% en menores de 3 años. ¿Qué ha pasado y por qué se ha convertido en un ruido en este momento? Porque a finales del año pasado, y prácticamente iniciando este año, se empezó a hablar de un brote de metaneumovirus en China. Parece ser que el número de casos fue más alto de lo habitual, que llegó a producir cierta saturación de algunos hospitales, y por eso se empezó a hacer ruido de que empezaba un fenómeno respiratorio viral nuevamente. Pero la realidad es que esto ni es nuevo, ni es de la magnitud que pudieran pensar. En Estados Unidos, el 12% de los casos de enfermedad aguda del tracto respiratorio se identificaron metaneumovirus. En el 15% de todos los casos se desarrolló neumonía adquirida en la comunidad de menores de 5 años. Y el 8% en mayores de 5 años hospitalizados. Entonces, pues va con lo que estamos mencionando, o sea, es un virus que vive con nosotros y que produce enfermedad desde hace rato. Hoy, la Organización Mundial de la Salud nos dice, el metaneumovirus humano es un virus causante de resfriado común, de infecciones altas de la vía respiratoria, leves o asintomáticas, y en algunos casos de cuadros más graves. Según los estudios, sigue diciendo la Organización Mundial de la Salud, la época fundamental es finales del invierno, inicio de la primavera, y el resto sigue habiendo casos, pero en mucho menor proporción. Los datos clínicos, reitera la OMS, tos, fiebre, dolor de garganta, congestión nasal, secreción, malestar general y dolor de cabeza. Y algunos pueden evolucionar más grave a neumonía, bronquiolitis y bronquitis, con datos de sibilancias, disnea, dolor torácico, fiebre, mareos, cansancio, deshidratación, todo lo que hemos mencionado, pero estos son el resumen que nos da la Organización Mundial de la Salud diciendo, es difícil distinguir, yo diría imposible, entre los diferentes virus clínicamente, porque los síntomas son similares, pero el tratamiento sí es diferente. Como ustedes saben, hay tratamiento ahí específico para COVID, para influenza, y el combinado, que es el único que comparte tanto metaneumovirus humano como virus incisional respiratorio humano. Tan no es nuevo esto, que bueno, permítanme que me ponga aquí el gorrito para presumirles. Esta publicación del 2013 de nuestro equipo, pues ya se trataba de diagnóstico de metaneumovirus humano, haciendo una revisión de todo lo que había para ofrecer opciones terapéuticas. Y donde desde entonces se quedó muy claro que la PCR era la opción. Por lo tanto, pues esta es nuestra realidad de metaneumovirus. No es algo que existe y que tenemos que tener en nuestro paquete de infecciones virales. Muchas gracias por su atención
Y no me despido sin antes decirles que los esperamos en el diplomado de vacunología y les adelanto que también este año será el segundo año en que se realiza el Congreso de Vacunología en agosto en el Centro Médico Nacional. Y recordarles que el diplomado que acaba de usted de comentar, hay algunos beneficios para socios de la Asociación Mexicana de Vacunología, que estén pendientes de las redes sociales, y también para personas no socias, para profesionales de la salud no socios de la AMB, que pueden hacerse socios también inscribiéndose al diplomado. Y aparte de que pueden entrar el acceso al Congreso 2025 que también acaba de comentar, doctor. Pues aquí los esperamos.